Esta es la tercera y última parte de la historia llamada Una mujer de la frontera. Y empieza así. Los emigrantes estaban aterrorizados. Solo unos cuantos se echaron a correr. La mayoría se quedaron contemplando a Lala. La muchacha estaba en pie, pequeña, rígida, con expresión ausente, sumida en una especie de letargo. En aquel momento pensaba en Bill John, tal como había sido con ella cuando ella era una niña, alto, con unos dientes blanquísimos, en el más negro de los rostros. Ocupaba su asiento de cochero como un emperador en su trono, conduciéndolas a ella y a su madre a través de toda Georgia. Qué recuerdos tan bonitos. Cuando el sur estaba aún lleno de jardines y las damas la saludaban agitando la mano desde todos los porches. A menudo le traía un regalo, un canario para su jaula o un hermoso gatito. Ella le obsequiaba con pasteles y bombones. A veces le llevaba personalmente al ponche que su padre no descuidaba nunca de enviar al negro Jack en las mañanas frías. Y ahora querían abandonar al viejo Bear John, que tal vez se hallaba herido e indefenso en alguna parte del bosque. Se sintió invadida por una ola de emoción. «Puede usted marcharse», le gritó el jefe de la caravana. «Pueden marcharse todos». Se encaramó al carromato y, poco después, tiró al suelo su silla de montar. El jefe de la caravana la miró con ojos severos. «¿Qué se propone usted hacer, señorita?», preguntó. «No puede ir al bosque, esos salvajes la capturarán, le arrancarán la cabellera». Lala se irguió con las mejillas coloreadas por la emoción. «¿De veras cree usted que esos salvajes son tan temibles?». «Otros salvajes de piel blanca quemaron cuanto teníamos. Sus salvajes chaquetas azules incendiaron nuestra casa, nuestros graneros, nuestros campos. Utilizaron el piano de mi madre como pesebre para sus caballos. Y podían haberle arrancado la cabellera a mi abuela, pero murió aquella misma noche». Al apearse de un salto del carromato se encontró sostenida por un par de fuertes manos. Levantó la mirada hacia el atezado y barbudo rostro del capataz del Sibar. Los ojos grises que la contemplaban tenían una expresión tranquila, pero en sus profundidades Lala creyó notar un brillo de admiración. «¿No se da cuenta de que su negro ha muerto, señorita?», preguntó amablemente. «Nadie lo sabe». La muchacha luchó por soltarse. «Puede estar herido esperando que acudamos en su auxilio, pero si está muerto, quiero enterrarle». El rostro de Craig Wetherdill se endureció. «De acuerdo», dijo. «Intentaremos rescatar su cadáver para usted». La soltó y Lala recogió su silla de montar y la colocó al otro caballo del carruaje. El capataz del Sibar se acercó a ella. «¿Se da usted cuenta de que no puede acompañarnos, señorita?», dijo. Lala no pareció haberle oído y continuó ensillando su caballo. «Aunque no hubiera ningún peligro, no podría acompañarnos», insistió el capataz en tono firme. «Su negro puede estar mutilado o descuartizado». La muchacha le miró fijamente. «¿Cree usted que puede cruzarse un campo de batalla sin ver hombres mutilados?».
Besó a su madre y tuvo una borrosa visión de los pálidos rostros de las mujeres de la caravana y de los asombrados ojos de los chiquillos. Un robusto emigrante de Ohio, con un ascético rostro de abolicionista, le contempló como si aquella incomprensible preocupación de una muchacha sureña por un viejo negro le desconcertara. Lala oyó que el jefe de la caravana daba unas órdenes apresuradas. Los jinetes del Sibar se presentaron armados con rifles y revólveres. Uno de ellos era muy joven, casi un niño. El barbudo capataz le ordenó que desmontara. El joven agarró con más fuerza su rifle, se echó el cinturón de cartuchos sobre un hombro e hizo como si no le hubiera oído. Craig Wetherill dirigió una rápida mirada a Lala. Será mejor que lleve las mantas de su negro. Lala las sacó descoloridas y gastadas del carromato, y Craig las ató al arzón de su silla mientras la muchacha montaba sin ayuda de nadie. Los ojos grises se alzaron hacia ella. Por última vez, ¿quiere usted quedarse con su madre? Lala no respondió, ya que era inútil hacerlo, pero en sus ojos ardía el fuego de la más ardiente resolución. Alguien le puso un revólver en la mano. Encabezados por el ruano de Craig Wetherill, los jinetes emprendieron la marcha, cabalgaban en silencio. Los únicos ruidos que se percibían era el clop clop de los cascos de los caballos y el tintineo del metal. Estaban bañados por la implacable luz del sol, y Lala sabía que constituían un excelente blanco para los ojos que podían estar acechándoles. A medida que se acercaban al bosque, los caballos se mostraban más y más reticentes en su avance, como si intuyeran un oculto peligro. Los jinetes tuvieron que realizar un gran esfuerzo para obligarles a cruzar el último espacio del terreno bañado por el sol y penetrar en la siniestra sombra. Lala cabalgaba muy rígida, esperando oír el primer disparo. Vio a Craig Wetherill ladearse e inclinarse hacia el suelo para examinar el terreno mientras cabalgaba. Luego vio las huellas, centenares de huellas redondas de los caballos sin errar. Parece que se han marchado, dijo Craig, pero no descuidéis la vigilancia. De pronto su caballo profirió un agudo relincho, y Lala vio un montón de hojarasca del cual surgían varias flechas emplumadas. Craig desmontó y ordenó a uno de sus jinetes que sostuviera su tembloroso ruano. Lala obligó a su propio caballo, muy asustado también, a cabalgar hasta más allá del montón de hojarasca, y permaneció allí con los nudillos blancos sobre sus riendas, mientras Craig Wetherill arrancaba las flechas y las rompía, envolvía un cuerpo negro en las mantas grises, cruzaba el siniestro bulto sobre su ruano y montaba de un salto. No descuidéis la vigilancia durante el regreso, muchachos, advirtió. Cerca del camino hay un tiro de piedra del campamento. Los hombres de Sibar cavaron en la arena. Trabajaban silenciosamente, estólidamente, bajo la mirada de otros hombres armados con rifles y de las mujeres de la caravana. Pero lo que los chiquillos miraban más eran las mantas que estaban en el suelo. El sol se hundía con las palas. Por último, sus rayos calentaron y doraron
por unos instantes los inmóviles pliegues de las deshilachadas mantas grises de la Confederación. «Puedo leer algo», ofreció Lala con voz insegura. Se dirigió al carruaje y regresó con un voluminoso libro cerrado por un broche de latón, con cubiertas de cuero oscuro e impreso a doble columna. En las guardas una mano dedicada había escrito: «Busca en las escrituras lo que debes hacer y sigue fielmente las admoniciones del Señor». Las familiares palabras del capítulo 15 de San Juan sonaron de forma extraña en aquel desolado lugar. Cuando Lala alzó la mirada, vio el círculo de hombres, las mujeres emigrantes con sus hijos agarrados a sus faldas, y más allá, el grupo de carromatos destacándose sobre la moribunda luz del sol. No salieron hasta Jack Tanks aquella noche, ni plantaron ninguna tienda fuera de la protección de los carros. Antes del amanecer, Lala estaba despierta, tendida con su madre en el interior del carromato. Podía oír a las mulas y caballos pataleando en el centro del círculo que formaban los vehículos. La noche era muy clara. Lala se asomó al exterior y vio entre ella y lo desconocido una forma oscura, sentada con el cañón del rifle recortándose sobre la luz de la luna. Permaneció mucho rato despierta, contemplando la familiar cabeza y los familiares hombros, pensando muchas cosas. A la mañana siguiente, Craig Waterrill le ofreció un caballo y un conductor, pero Lala no lo aceptó. Uncieron el ligero carruaje como un remolque al eje posterior del carromato. La muchacha se supo objeto de la curiosidad general, pero trepó al alto pescante y empuñó las riendas. Una sola vez miró hacia atrás y pensó que nunca había visto nada tan triste y desamparado como la solitaria tumba de Bir John, perdida en la inmensidad de aquella tierra hostil. Se repitió a sí misma que Bir John había sido el último de sus criados. Ahora había desaparecido, lo mismo quizá que su padre. El único eslabón que seguía uniéndola a la plantación era su frágil madre. Aquella tarde alcanzaron la cima de una nueva colina salpicada de oscuros cedros. Cornelia estaba sentada junto a Lala. Craig Waterrill se acercó montado en su ruano. «Aquellas son las montañas rocosas», gritó, señalando con la fusta. Lala miró en aquella dirección y vio unos altos torreones. Unos altos torreones azules que se erguían hacia el cielo. Su madre se inclinó hacia adelante para contemplar aquella lejana promesa. «Creo que solo son nubes, Lala», murmuró cuando el jinete se hubo marchado. La muchacha no dijo nada durante largo rato mientras conducía. Contempló los distantes e inaccesibles torreones. No se disolvieron y su perfil permaneció inmutable. A la mañana siguiente continuaron allí. Craig Waterrill se presentaba todas las mañanas y cabalgaba pegado a la rueda del carromato de los Portefeuille, y todas las noches después de cenar se sentaba junto a la tienda de las mujeres y fumaba un par de pipas. «Resulta agradable ver montañas después de tanta pradera», le dijo Lala. «Lo sé», asintió Craig. No hablaba con locuacidad ni galantería como los hombres que había conocido en el sur. Pero la muchacha se daba cuenta de que entre ellos se había establecido una extraña intimidad,
y esta sensación se hizo más intensa a medida que los nevados picos de las montañas se hacían más visibles, a medida que la caravana cruzaba helados riachuelos y colinas boscosas y aldeas mexicanas de jacales de adobes. La caravana alcanzó los arrabales de Santa Fe en las primeras horas de una tarde. Lala vio que su madre se inclinaba hacia adelante y clavaba los ojos en las banderas de la Unión, que flameaban sobre unos tejados muy bajos a la sombra de las montañas. Craig Waterrill, montado en su ruano, extendió una mano señalando hacia el lejano río Grande. Pero Lala apenas se dio cuenta, sumida como estaba en el pensamiento de lo que les esperaba en la ciudad. Grupos de desarrapados chiquillos mexicanos de ojos negros corrían al lado de los carromatos. Los largos látigos de los conductores restallaban como disparos. Más allá, varios oficiales de la Unión, embutidos en una odiosa chaqueta, en sus odiosas chaquetas azules, la angosta y tortuosa calle apenas dejó paso a una riata de burros cargados de leña, conducida por un mexicano envuelto en un zarape de brillantes colores. La caravana desembocó en una plaza muy amplia, cuyos 4 lados estaban formados por edificios de poca altura. En la fachada de uno de aquellos edificios había un gran letrero: Friedrich Claiborne. Cerca de la puerta estaban los indios envueltos en mantas, sentados inmóviles, un rollo de cuerda. Lala vio que las pálidas manos de su madre se agarraban fuertemente a sus rodillas, pero lo único que dijo fue: «Han escrito mal el nombre de tu tío Philip». «Ahí está», murmuró Lala, al tiempo que un hombre alto y muy delgado, vistiendo una chaqueta negra y unos pantalones de color claro, salía de la tienda para ver a los recién llegados. Ni Lala ni su madre le llamaron. La muchacha arrimó al carromato a la acera. Craig Waterrill se apeó de un salto de su caballo y ayudó a Lala y luego a su madre a descender. «Dios mío, Cornelia», exclamó una voz en la que se mezclaban el acento sureño y el del oeste. Y Philip Claiborne tiró el puro que estaba fumando y sus largas piernas se abrieron y se cerraron como tijeras. Las pálidas manos de la frágil señora Porterfield se agarraron con fuerza a las solapas de la chaqueta negra de su hermano. Le besó. También le besó Lala. Luego presentaron a Craig Waterrill, pero los dos hombres ya se conocían. Tío Philip parecía estupefacto por su llegada, por lo que le habían oído decir a August. La suponía en Columbus. Todas las semanas se había preguntado por qué no llegaba ninguna carta. Contempló el carromato y preguntó por los criados, y se reprochó a sí mismo que su propia hermana y su sobrina no hubiesen sido atendidas durante el viaje por sus relaciones comerciales. Lala se dio cuenta de que no había mencionado a su padre ni una sola vez. Sentados sobre el rollo de cuerda, cerca de la puerta de la tienda, los indios lo observaban todo con sus ojos entornados. «Pero no os quedéis ahí plantadas», dijo finalmente Philip Claiborne. «Vamos a entrar en la tienda para que Fayette pueda veros». La voz de Cornelia Porterfield sonó muy lejana.
Lafayette. ¿Está vivo Philip? Vivo, exclamó Chilvor calurosamente. Tan vivo como... A sus ojos asomó una repentina expresión de alarma. El pálido rostro de su hermana había adquirido un tono ceniciento y hubiera caído al suelo de no mediar la intervención de Craig Waterrill, que la cogió entre sus brazos y la introdujo en la tienda. Lala supo entonces por qué se había quedado de pie entre ella y su madre, observándoles con ojo de halcón. Poco después, Mr. Porterfield pudo sentarse en la oficina de su hermano. Una desordenada habitación de paredes de adobe llena de papeles polvorientos sobre unas mesas de madera de pino, barriles en el suelo y olor a petróleo, a tabaco y a coñac. Craig Waterrill había desaparecido. Lala apenas tuvo tiempo para pensar en él durante las agitadas horas que siguieron. El encuentro con su padre, que se había dejado crecer la barba para ocultar la cicatriz de la herida que una lanza comanche había dejado en su mejilla. Los largos relatos, las vívidas impresiones de la casa de tío Philip, con sus encaladas paredes, sus sillas forradas con pieles, sus alfombras navajas en blanco y negro. Pero aquella noche, después de haber escrito en su diario por primera vez, Santa Fe, territorio de Nuevo México, pensó en Craig Waterrill y por la mañana, mientras permanecía ociosamente tendida en su primera cama desde que emprendió el viaje, se preguntó si él habría despertado también aquella mañana en una habitación parecida a la suya, con una blanca chimenea de estilo español en un rincón. Las ventanas inundadas por la inmensa luz del sol de Nuevo México y el musical español que hablaba alguien en el exterior, sonando en sus oídos como el murmullo de una fuente, mezclándose con el dorado tintineo de las campanas de la catedral. Durante aquel día se encontró a sí misma escuchando sin saber exactamente qué. Más de una vez se asomó a una ventana al oír el ruido de los cascos de un caballo. Lo que ella esperaba vagamente no pasó. Durante toda la semana se presentaron visitantes, las esposas de los hermanos Wolf, con sus faldas de seda negra y su pelo azabache, dos señoritas de los ricos, que se dirigían a un baile con anchas faldas adornadas con lentejuelas, comerciantes, un juez y otros caballeros patilludos. El barbudo gobernador, portando personalmente una invitación a la recepción y baile en el palacio de los gobernadores, y siempre oficiales de los cuarteles resplandecientes de medallas con las odiosas guerreras azules. Lala respondió a esta nueva situación como una joven magnolia a la primavera, desplegando sus pétalos floreciendo, devolviendo cumplidos incluso a un fastidioso capitán que había bebido demasiado coñac y puso todo el ejército de la Unión a su disposición. Todo aquello empezaba a recordarle el antiguo sur, la jovialidad y la grandeza de los visitantes, las cenas, las reuniones, los bailes en perspectivas, las frases ingeniosas y las conversaciones insustanciales. Por fin el viernes por la noche se presentó Craig Waterrill. Estaba desconocido con una elegante chaqueta negra y una camisa de cuello alto. ¿Cómo está?, le preguntó Laila sonriendo, cuando le hubo presentado a todas las personas que se encontraban en el salón en aquel momento.
¿Quiere verlo? Lo tengo allá afuera. Vamos, exclamó ella alegremente. Rogó a los presentes que la disculparan unos instantes y mordisqueó una manzana que cogió al paso del frutero de plata. Al llegar al vestíbulo se echó sobre los hombros una capa de lana color oscuro con un cuello de piel. En el exterior les aguardaba una luna en cuarto creciente, suspendida sobre la antigua ciudad española, que inundaba de reflejos plateados y de sombras las angostas callejas. Al llegar a la plaza les asaltó una intensa fragancia a cedro y a pino, que una suave brisa arrastraba desde las cercanas colinas. Hacía muchísimo tiempo, desde el primer año de la guerra, que Lala no había experimentado aquella sensación de vivir. Pasaron por delante del palacio de los gobernadores. A través de las altas ventanas, Lala captó una visión fugaz de los brocados rojos y candelabros de plata. Mañana por la mañana me marcharé de Santa Fe, dijo lentamente Cray Waterhill, y no puedo marcharme sin hacerle una pregunta. Nunca había conocido a una muchacha como usted. No soy un mendigo, poseo un rancho y mucho ganado. En nuestro último viaje a Alabama llevamos 11,000 reses, pero hay un montón de cosas que no puedo ofrecerle. Cuando se separaron, Lala se había cogido del brazo de Craig. En aquel momento su mano hizo presión sobre él. Y Sibar está muy bien situado y sus puestos tienen la extensión de un condado. Algún día convertirá en un importante rancho de un gran país, pero en la actualidad es un lugar agreste y solitario. Su vecina más próxima sería Madame Bouguer, que vive a 80 millas de distancia. Las únicas personas que vería serían vaqueros, indios, tal vez algún cazador de búfalos. Lala estaba absolutamente convencida de que habían dejado muy atrás el palacio de los gobernadores. Más atrás, mucho más atrás, habían quedado los arrasados campos del sur, el éxodo de los confederados a través de los bosques de pinos y el negro sendero que cruzaba la ilimitada pradera. Y ahora, en una especie de espejo, se vio a sí misma en el desolado rancho, lejos de su madre, de su padre y de sus nuevos amigos. La única mujer blanca en 80 millas a la redonda, dando vida a los hijos de Cray Waterhill, cuidándoles sin la ayuda de un médico, entregándose a solitarias vigilias, ayudando en momentos de ataque a cargar los rifles de los hombres, tratando de enseñar a unas manos indiferentes algunas de las delicadas recetas del sur. Inevitablemente nostálgica, sin perdonar nunca del todo a la inhóspita tierra de su marido, una mujer de la frontera. Como en respuesta a aquel cuadro, se sintió inundada de un intenso bienestar. Se alegró de experimentarlo, de saber que una semana de agradable holganza en Santa Fe no había destruido el fruto de una planta amarga. Volvió el rostro hacia su barbudo compañero, que la contemplaba con sus intrépidos ojos de halcón, en los que aparecía una expresión cariñosa y levemente tímida. Todavía no me has hecho la pregunta, Cray, murmuró Lala.